Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, con este tema suavecito, así, tranquilón. Iniciamos esta edición de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Como siempre, llevándolas con mucho cariño, mucho respeto a todos ustedes. Información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. El tema Onda de Ricardo Montaner en esa época romántico de este Ricardo Montaner. Pero bueno, el tema me encanta para iniciar así esta tarde, esta edición. Bueno, como siempre, saludos a todos ustedes desde la 1400, 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, en enlace con nuestra emisora, La Voz del Río Arauca, y demás emisoras que se pliegan con nosotros para llevarles a ustedes la mejor información, comentarios, noticias sobre Venezuela y el mundo. Bueno, ¿cómo pudiéramos titular esta película que se ha montado Colombia-Venezuela en relación a presuntas incursiones de aeronaves de vigilancia? A mí se me ocurre un nombre, no sé ustedes, Guerra de Drones, no Guerra de Tronos, como la famosa serie de televisión de Netflix, sino Guerra de Drones. Resulta que Colombia denunció hace algunos días, Venezuela señaló que Colombia había enviado un dron, había atravesado la frontera y señaló unas referencias de latitud y longitud que resultaron ser territorio colombiano, pero bueno, Venezuela armó un escándalo con eso. Ahora Colombia responde y acusa a Venezuela de haber ubicado un dron sobre sobre el territorio colombiano, desde Venezuela hacia el territorio colombiano, y esto fue denunciado por el Ejército de Colombia, por la Fuerza Armada Colombiana, y el ministro Padrino López, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, desestimó la denuncia del gobierno de Colombia de que una aeronave no tripulada hizo este sábado una incursión no autorizada en su territorio, específicamente en el departamento fronterizo del Arauca. Y sin rigor técnico, sin ningún detalle técnico, pues lo único que hizo Padrino López fue acusar con una verborrea política a Colombia, señalando que esto lo que buscaba era afectar el diálogo entre el gobierno y la oposición en México, generar siempre situaciones diversas en Colombia, y acusar nuevamente a Colombia del tráfico de drogas, y a través incluso de este señalamiento hacer pensar que los superorganismos de inteligencia vecinos pasaron de custodiar la producción y tráfico de estupefacientes al consumo, de una manera bastante grosera, dice el ministro de la Defensa. Y es un funcionario que, bueno, últimamente ha dado muchas alegaciones políticas y muy pocas alegaciones de su mandato, de su responsabilidad, como es la defensa de la soberanía de Venezuela. Porque él no tiene estas expresiones cuando se enfrenta con grupos irregulares que están operando en el territorio venezolano. Él más bien es muy blandito en esos términos. Pero con Colombia sí lo dice sin empacho y sin ningún control verborreico. Sigue hablando, pero en realidad pues muy poca la gestión que tienen en el tema que le compete realmente, que es la defensa de la soberanía nacional. Bueno, este es el ministro de la Defensa que nos gastamos en Venezuela y es parte del régimen de facto y de la sostenibilidad política del régimen de facto. Bueno, también hay otra noticia importante. Cuba envía a Venezuela cargamento de la candidata a vacuna Abdala. ¿Qué ocurre? El Centro de Ingeniería y Genética y Biotecnología de Cuba informó que envió a Venezuela un cargamento de vacuna Abdala, aún no aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, no se ofrecieron detalles sobre la cantidad de dosis que llegarán al país, informó la agencia de noticias Prensa Latina. Según medios de Cuba, la Abdala es el primer inmunógeno de su tipo desarrollado y producido en América Latina con una eficacia del 92,28%. Afirma que se han presentado intervalos de 3 dosis partiendo de 0, 14 y 28 días. Sin embargo, hasta los momentos, Abdala no cuenta con ninguna aprobación por parte de la OMS o por parte de la Organización Panamericana de la Salud, lo que hace pensar
que este es un producto que todavía está en fase experimental, ni siquiera se puede calificar como una vacuna contra el COVID-19, sino un producto en fase experimental. Experimentaron con venezolanos, experimentaron con cubanos, no han probado, no han publicado informes científicos sobre el tema y por lo tanto la vacuna no está aprobada. Así que el gobierno sigue empecinado en comprar vacunas no aprobadas para inyectársela nada más y nada menos que a los menores de edad, porque Abdala se ha venido aplicando en Cuba a menores de edad y ellos pretenden aplicársela aquí en Venezuela a menores de edad que se encuentran en una situación de escolaridad. Es decir, ellos pretenden justificar la escolaridad a través de la vacunación con Abdala. No se sabe cuántas vacunas traen, no se sabe los informes técnicos sobre Abdala, los resultados sobre su vacunación en infantes menores de edad, no se sabe sobre los resultados de estos informes. Es decir, como siempre, ellos manejan su técnica de oscurantismo total frente a esta materia, que es muy importante para todos los venezolanos conocer los resultados científicos y la aprobación. Ellos dicen que tiene un índice de efectividad de 92%. Sí, está bien, lo pueden decir, pero demuéstrenlo. ¿Dónde están los estudios científicos que respalden esto? La metodología científica aplicada para estos estudios y sobre todo el análisis que especialistas internacionales independientes le hagan a esta vacuna. Lo demás es pura especulación. Lo demás es pura mentira porque no hay ni siquiera una respuesta clara ni por el gobierno de Cuba ni por el gobierno de Venezuela. Pero Venezuela sigue pagando vacunas que no se comprueban científicamente y no están siendo aprobadas por la comunidad internacional. Al respecto, la Academia Nacional de Medicina reiteró su preocupación por la aplicación de Abdala en el país. La Academia Nacional de Medicina nuevamente elevó su voz sobre la utilización de las vacunas experimentales cubanas Abdala y Soberana 2 que estarían llegando a Venezuela por carecer de la aprobación de la OMS, lo que hemos venido diciendo. En un documento, el organismo recordó que se necesitan más dosis para lograr la meta de inmunizar el 70% de la población, pues actualmente solo 4.261.000 venezolanos han recibido su pauta completa. En tal sentido, la Academia Nacional de Medicina recordó que solo se están aplicando viales de Sputnik y Sinopharm a la espera de los medicamentos de Sinovac que entregará el mecanismo COVAX. Además, reiteró que cualquier vacuna que no esté autorizada por los organismos internacionales no puede ser suministrada por razones de seguridad. Y sobre esto, la Academia Nacional de Medicina, como institución asesora del Estado venezolano, expresa su profunda preocupación por un producto del cual no se tiene información científica sobre su eficacia, no se conocen publicaciones científicas y sin aprobación de la OMS u otra agencia regulatoria internacional que sea aplicada a los venezolanos con todas estas consecuencias que eso pudiera acarrear. Y especialmente los niños y los menores de edad. A ellos va dirigida la Abdala y la otra vacuna experimental. Estos cubanos no tienen compón. Y el gobierno, el régimen de facto de Nicolás Maduro tampoco. Porque la quieren aplicar a pesar de estas circunstancias, a pesar de estas advertencias, y la quieren aplicar en los menores de edad porque así se hizo en Cuba y también se quiere hacer en Venezuela de la misma manera. No encuentra la manera de justificar el envío de enormes recursos petroleros de Venezuela hacia Cuba y entonces quieren vendernos la Abdala como sea, como sea. Eso se quiere imponer como sea y el gobierno indudablemente no tiene ningún rubor para hacer esto sin observar la situación de salud del pueblo venezolano que se expone a una vacuna que no tiene ninguna aprobación científica internacional. Solamente la palabra de sus creadores. Solamente eso es lo que valida a Abdala. Y la creencia del gobierno de facto de que todo esto que hagan los cubanos es lo mejor del mundo a pesar de todo. Y es un negocio. Esto más que todo es un negocio. ¿Cómo justificar el envío de petróleo de Venezuela hacia Cuba diciendo que nos están enviando vacuna Abdala?
Bueno, hay una periodista venezolana, se trata de Betilmar Rondón. Ella ha hecho pública a través de redes sociales su denuncia sobre la situación de salud en Venezuela, especialmente el caso que provocó la muerte de su madre. Pero vamos a escuchar la propia declaración de la periodista Betilmar Rondón sobre este tema. Soy la periodista Betilmar Rondón y quiero contarte mi historia que yo sé que tú también has vivido. El día miércoles 15 de septiembre falleció lamentablemente mi mamá, la señora Yolanda Rondón, en el Hospital Centinela del Estado Portuguesa en sala COVID por supuesto COVID-19. Allí pude observar diferentes irregularidades, diferentes injusticias que yo sé que a ti también te han sucedido y que quizás tienes miedo de denunciar. Allí en ese hospital están cobrando $60 diarios por el cuidado personal, aun cuando solo habían 5 pacientes y aquella cantidad de enfermeros. Doctores mandando a hacer exámenes a laboratorios específicos, aun cuando eso es penado por la ley. Y lo peor es que en presencia del director del hospital del Estado Portuguesa, Acarigua, el doctor Emilio Montilla, en presencia del médico residente del día martes 14 de septiembre, un día antes de mi madre fallecer, también en presencia del doctor José Gregorio Morales, quien es el jefe de medicina interna del Hospital del Estado Portuguesa en Acarigua, dijo en mi presencia que a mi mamá no le estaban colocando los antibióticos, aun cuando desde el día viernes 10 de septiembre estaba pasando los antibióticos como meropenem. También se extravió un medicamento que es muy costoso como el Remdesivir, un medicamento que cuesta casi $100. Quiero hacer un llamado a todas las personas que me están viendo y que han tenido estas ciertas irregularidades, que por favor expresen que están muriendo personas inocentes por esa mafia que hay allí dentro del hospital de Acarigua, Estado Portuguesa. Porque casos como el mío, casos como el de cualquier otro que están en silencio y no denuncian por miedo a que puedan matar a sus familiares en ese hospital, no están haciendo la justicia que corresponde. Bueno, ¿qué les parece esta denuncia? $60 estarían cobrando en un hospital público, para atender pacientes con COVID. $60 que para cualquiera que se encuentre en el exterior quizás no represente un gran peso, pero en Venezuela estamos hablando de un salario mínimo que no llega a los $2 y estamos hablando de que se están pidiendo $60 para mantener a la atención especial a los pacientes con COVID-19. ¿Dónde se justifica esto? ¿Dónde se ve esto? ¿Dónde hay una regulación del Ministerio de Salud sobre esta materia? ¿Dónde está la información que garantice esto? Y esto se debe, mire, más allá de la responsabilidad que puedan tener los médicos y las enfermeras en esta circunstancia que ella acusa específicamente en un hospital del Estado portuguesa, hay que ver una cosa muy importante y es el hecho de entender los bajos salarios que también cobran los trabajadores del sector salud y los trabajadores de enfermeras y médicos. Y no es por justificar el hecho de este cobro que ella denuncia de $60, sino hay que ver las condiciones a veces extremas en las que trabajan estos médicos y estos enfermeros y enfermeras. Hay que ver también que la circunstancia propicia la necesidad de buscar recursos en otro lado. Es como lo que comentábamos la semana pasada sobre la enfermera que fue detenida con insumos médicos y ella pues los revendía en el mercado, pero son delitos y evidentemente que son delitos y por eso tendrán que ser juzgadas. Pero también hay una realidad. Los médicos, las enfermeras y los enfermeros y el personal de salud están con salarios de hambre. Y en la casa se pide comida, se pide cómo pagar el arriendo, porque algunos de ellos vivirán arrendados. Se pide cómo tener algún tipo de recursos para llevar a la familia o para atender a la familia en época escolar. También eso hay que verlo. Ahora, ¿dónde está el gobierno que haga y cumpla
esta razón de darle un salario digno y unas condiciones dignas a médicos y enfermeras. La denuncia de Betilmar es grave, como también es grave el abandono que el gobierno de facto tiene sometido a la población y a todos aquellos que de alguna manera están trabajando en la primera línea de atención a los pacientes. Habrá que investigar y ver la consecuencia. Bueno, lo que ocurrió en Chile fue terrible este fin de semana. Ver quemar los pequeños enseres, las cosas que pudieran tener acumuladas en sus maletines y los venezolanos en la población de Iquique, en el norte de Chile, por una manifestación xenófoba y una actuación xenófoba de algunas personas de ese pueblo, de esos chilenos, hace sentir mucha rabia, hace sentir mucha molestia, porque Venezuela fue muy solidaria con los chilenos que huyeron de la dictadura. Venezuela fue muy solidaria con los habitantes de varios países latinoamericanos que vivieron en Venezuela varios años, y no recuerdo, a pesar de que sí habían alguna que otra expresión xenófoba, eso sí lo había, pero no recuerdo nunca en la historia de Venezuela que se haya hecho una manifestación y se les haya quemado las cosas a los migrantes, a ninguno, ni a ecuatorianos, ni a chilenos, ni a colombianos, ni a peruanos. O sea, no se les hizo eso. Y ver cómo ese pueblo, alentado por la xenofobia, atentó contra cientos de venezolanos ubicados en esa zona de Chile que buscaban simple y llanamente, o que buscan simple y llanamente un futuro, una posibilidad de futuro, siendo migrantes forzosos, porque nadie quiere irse de su país, nadie quiere irse de Venezuela porque le da la gana. La gente sale de Venezuela porque simple y llanamente no hay oportunidades, no hay posibilidades, no hay garantía ni siquiera de lo básico, de comer 3 veces al día. Hay familias que solamente comen una vez al día. Y hay familias en donde los padres sacrifican su porción de alimento para que sus hijos coman. Esa es la verdad de lo que está ocurriendo en Venezuela. Para el 98% de la población venezolana hay condiciones de pobreza a pobreza extrema. Hay condiciones de pobreza limitada a pobreza extrema. Por eso que cuando yo veo la imagen de unos venezolanos huyendo de una manifestación, siendo amenazados, siendo denigrados verbalmente, siendo acusados de delitos que están en el imaginario popular y no son cometidos por ellos, uno dice hasta dónde la barbarie de la xenofobia puede llegar. Yo vi una escena que realmente me impresionó mucho. La escena de un venezolano que con muletas y sin una pierna huía de las amenazas de unos chilenos que lo estaban persiguiendo. Entonces uno dice, ¿hasta dónde llega la naturaleza humana? Podemos llegar hasta ese límite, podemos llegar hasta esa situación. De hecho llegaron. ¿Hasta dónde puede avanzar la xenofobia? Porque la agresión verbal, como lo decía un asesor de las Naciones Unidas, es el preludio de la agresión física. Si eso no se corta, si eso no se controla, si se siguen repitiendo hechos como lo que ocurrió en Chile este fin de semana, el futuro para muchos va a ser muy peligroso. Ahora yo quiero recordar la historia y quiero poner en el corazón de muchos ese momento en el que Venezuela era la potencia latinoamericana y era la puerta de entrada de miles y miles de migrantes de todo el mundo, y especialmente latinoamericanos, que eran tratados allá, a pesar de que sí, habían algunos que otros xenófobos, pero eran tratados y tenían oportunidades de crecer y desarrollarse, y muchos de ellos lo pudieron hacer, y dejaron hijos, y dejaron generaciones nuevas de venezolanos. Este comentario pues se hace con mucho dolor y con mucha molestia de lo que pasó en Chile. Pero vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.
Bueno, qué bonita combinación de voces. Estoy contigo, de Scarlett Linares y Luis Silva, que se combinan para llevar este temazo a esta hora, cuando iniciamos así el segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Me gusta ver el programa como una torta de 4 pedazos. Y este segundo pedazo estamos empezando a comerlo muy bien, ¿verdad? Bueno, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Dos cosas antes de que se me pasen. La primera, hoy se celebra el Día Nacional del Contador Público en Venezuela. El contador público venezolano que ha visto bastante duras durante este periodo en Venezuela, porque con 4 reconversiones monetarias, con normativas que a cada rato salen, con controles por parte del CENIAD y diversas interpretaciones de la norma, pues yo digo que el contador público venezolano ha tenido que ser una persona que se haya tenido que ajustar rápidamente a los cambios y ser muy anticipativo en las cosas. Bueno, hay que felicitar a los contadores públicos en su día. Yo particularmente felicito a Alexis Sánchez, quien es una extraordinaria contadora venezolana, se encuentra actualmente en Colombia, tiene su propio emprendimiento y a ella pues le felicito durante el día de hoy aquí en este programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, seguimos con más informaciones. ¿Qué habrá sido del informe que les comentábamos hace algunos días sobre la presencia de funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar en territorio venezolano en acciones de espionaje? Recuerdan ustedes que el Team HDP, un grupo de hackers venezolanos, publicó este informe extraído directamente de la propia fuente, es decir, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, lo publicó y lo hizo efectivo. Tenemos información muy de bajo perfil, por estas razones obvias, de que ese informe se ha tomado en cuenta por parte de inteligencia colombiana y esto ha permitido la identificación de algunos funcionarios y agentes de servicios de contrainteligencia del territorio venezolano operando en territorio colombiano. Esta identificación ha sido posible gracias a la divulgación de este informe y a esta acción arriesgada del Team HDP, que como hackers se ha metido en la fuente y ha logrado hacer público este informe. Pero por el otro lado también se conoce de captura de 2 funcionarios de la Guardia Nacional que este fin de semana intentaron pasar por una de las trochas entre el norte de Santander y el estado Táchira, y estas personas traían armamento, venían con armamento para el territorio colombiano. Esto fue posible con labores de inteligencia de la Fuerza Militar Colombiana, logró detectar a estos funcionarios de la Guardia Nacional y bueno, preguntándole, ¿y ustedes qué hacen aquí? ¿Qué vienen a hacer? ¿Y cómo lo van a hacer armado? Bueno, de esas cosas no habla el ministro de la Defensa de Venezuela, Padrino López, que tiene montada lo que se llama guerra de drones para poder justificar de alguna manera su actividad de defensa y defensa de la soberanía nacional. Pero bueno, ahí están las cosas y ahí está la información. Vamos a escuchar el primer reporte de nuestro compañero Oliver Luyano, el amigo de todos. Escuchemos este reporte de Oliver Luyano y veamos cómo nos narra esa realidad de la Arauca binacional. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Mis amigos, en este primer contacto vamos a revisar algunas de las noticias más importantes que hasta este momento han ocurrido en esta zona de frontera. Resalta el tema de un dron militar venezolano que violó espacio aéreo colombiano en el municipio de Arauquita, aquí en el departamento de Arauca. Así lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde puso en conocimiento de la comunidad internacional que el 25 de septiembre de este año se presentó la incursión no autorizada de una aeronave venezolana no tripulada por Orion
10 de fabricación rusa que ingresó al sur del curso del río Arauca, que sirve como límite entre los dos países en inmediaciones del municipio de Arauquita. La nave no tripulada, que tiene capacidades de inteligencia militar, ingresó hasta 1.2 kilómetros dentro del territorio nacional colombiano. Sobre el particular, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno Nacional, rechaza contundentemente este nuevo hecho de violación de la soberanía nacional y las reiteradas provocaciones por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. Colombia seguirá fiel a su tradición de afecto, hermandad, solidaridad y respeto por Venezuela y por el pueblo venezolano, y no caerá en las provocaciones, pero seguirá informando a la comunidad internacional sobre estos hechos violatorios del derecho internacional. ¿Cómo es el Orlan 10? Se trata de un vehículo aéreo no tripulado desarrollado por el Centro de Tecnología Espacial STC de San Petersburgo para las Fuerzas Armadas rusas. Se suele utilizar en un grupo de 2 o 3, donde el primero se utiliza para el reconocimiento a una altura de 1 a 1.5 kilómetros, el segundo para la guerra electrónica y el tercero como transpondedor que transmite información de inteligencia al centro de control. Un sistema puede incluir hasta 5 vehículos. Se han fabricado más de 1000 Orlan 10 con 10 variantes diferentes. Cuenta con un casco compuesto que reduce su firma de radar. Se espera que la variante actualizada cuente con una designación láser que le permita localizar objetivos para municiones de precisión, de artillería y de aviación. El precio oscila entre los 87.000 y 120.000 dólares. Esto lo denuncia pues el gobierno colombiano, que nuevamente el gobierno de Venezuela incursiona en su territorio. Recordemos que hace algunos días se denunciaba a través de las redes sociales la incursión de militares venezolanos en una zona del río donde presuntamente trataban de decomisar mercancía a unos comerciantes. Mis amigos, esta situación pone pues en peligro las relaciones más aún deterioradas de Venezuela y Colombia. Por otra parte, la respuesta de Padrino López a la denuncia de la incursión de la aeronave a espacio colombiano, este funcionario venezolano pidió a las autoridades colombianas seriedad y aseveró que están quedando muy mal con esta denuncia, a la que comparó con una película de ficción. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, desestimó este domingo la denuncia del gobierno colombiano de que una aeronave venezolana no tripulada hizo este sábado una incursión no autorizada en el territorio colombiano, específicamente en el departamento fronterizo de Arauca, en el municipio Arauquita. Según la Cancillería de Colombia, se detectó la incursión no autorizada de una aeronave venezolana no tripulada tras ingresar al país andino por una zona fronteriza entre ambos países, una afirmación que en opinión de Padrino es una fórmula del gobierno de Iván Duque para enlodar el diálogo que desarrolla el Ejecutivo y la oposición en México. No cuesta mucho tomar en serio el hilo conductor que describe la narrativa guerrerista colombiana para enlodar el diálogo en México. Hace pensar que los superorganismos de inteligencia vecinos pasaron de custodiar la producción y el tráfico de estupefacientes al consumo, escribió el ministro de la Defensa en su cuenta Twitter. Además, el funcionario venezolano pidió a las autoridades colombianas seriedad y aseveró que están quedando muy mal con esta denuncia, a lo que comparó con una película de ficción. Venezuela alegó que hay indicios de que el imperio norteamericano está actuando en Colombia para construir algunos de sus hartos conocidos falsos positivos o cualquier tipo de incidente que les permita continuar generando inestabilidad y de manera particular
torpedear el proceso de diálogo. Bueno, definitivamente la posición no es de extrañar, pues, la posición del gobierno de Venezuela. Siempre culpa a los demás de su situación y del problema que están causando a la población venezolana. Por cierto, que causó mucha sorpresa, ¿no?, cómo se presentó la delegación del gobierno con carteles de Alex Saab, destacando que Alex Saab somos todos, así como aquel eslogan que decía que Bolívar somos todos. Y asimismo quieren o pretenden hacer ver a Alex Saab como un héroe del Venezuela, cuando todo el mundo sabe cuál es su relación con el régimen de Maduro. Mis amigos, la sorpresa, ya nada nos sorprende del gobierno de Nicolás Maduro, del régimen de Maduro, y definitivamente algunos analistas piensan que lo que pretenden es darle nuevamente una patada a la mesa. Nosotros seguimos con muchas expectativas pendientes de lo que pueda ocurrir. Recuerden ustedes que mientras se dan los diálogos, hay una población tanto dentro de Venezuela como fuera que espera que la situación mejore. Amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, y estuvo interesante este reporte de Oliver Luyano, especialmente con eso, recordándonos, es verdad, llegó la gente con el cartel Alex Saab somos todos, y yo no soy Alex Saab, me perdona, yo, venezolano, no soy Alex Saab. No soy Alex Saab. Primero, no soy Alex Saab porque yo no tengo contratos con el Estado venezolano multimillonarios a costillas del recurso del Estado. Contratos que están sobrevaluados y que están generando y que generaron enormes riquezas para este señor. No soy Alex Saab porque no estoy acusado por delitos de corrupción en Cabo Verde por parte del gobierno de los Estados Unidos. Tampoco soy Alex Saab porque Alex Saab es colombiano, yo soy venezolano. Y Alex Saab niega su nacionalidad diciendo que él es venezolano ahora, pero un venezolano hecho a fuerza de billete. Ni tampoco soy embajador del gobierno de facto. De manera irregular, a él lo hicieron embajador. A mí no me han hecho ningún tipo de embajador, ni tampoco lo aceptaría por si acaso. Pero yo no soy Alex Saab, no tengo absolutamente nada que ver con Alex Saab. Como dice ellos sí son Alex Saab porque ellos sí se identifican dentro de su macolla, dentro de su círculo muy cerrado, por cierto, y muy privilegiado también. Ellos sí pueden identificarse como Alex Saab, yo no, ciudadano común y corriente, y creo que el 99,9% de los venezolanos no podrán identificarse nunca con este señor Alex Saab. De todas maneras, pues ahí queda la pancarta, hicieron el ridículo, pero bueno, cobran muy bien por eso, y a lo mejor pues eso pues rinde frutos económicos en su momento. Bueno, seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Y Antonio Ledesma ha sido muy crítico del proceso de acercamiento con el régimen de facto. Antonio Ledesma dice, no se puede aceptar que Venezuela esté viviendo un proceso de normalización en donde se acepta lo que esté pasando como algo propio de la vida cotidiana de los venezolanos. Vamos a escuchar las declaraciones de Antonio Ledesma sobre este tema. Amigas y amigos de toda Venezuela, les habla Antonio Ledesma. Quise escribir sobre esta farsa, esta gran mentira que trata de vender el dictador Nicolás Maduro, pero también para salirle al paso a los que asumen el deleznable papel o rol de hacerle el juego por encargo a este régimen que quiere presentar ante el mundo la gran farsa de que en Venezuela todo se esté normalizando. Me hago varias preguntas. ¿Es normal que en las alcabalas se siga matraqueando a la luz del sol o de la luna y le quiten el queso o las gallinas, el cochino o cualquier producto que traen de sus fincas o de sus conucos los campesinos o productores agropecuarios? ¿Es normal que a diario se vaya la luz
en el barrio La Morera, por ejemplo, de San Juan de los Morros, en cualquier otro lugar del país. Es normal que en los hogares de Cocorote, en el estado de Yaracuy, lo que sale por las tuberías es agua sucia, agua cruda, no tratada. Normal que un país que tiene inmensas reservas de gas, la gente tenga que estar cocinando con leña. Normal que Venezuela sea el país con el mayor número de presos políticos, civiles y militares del mundo. Es normal que se torturen a seres humanos hasta matarlos. Normal que se modifique al antojo del tirano el Código Procesal Penal o que se dicten leyes absolutamente inconstitucionales como las leyes comunales. Normal que se endeude a la nación. Normal que se rematen activos de la República y que no se rinda cuenta de los actos asumidos. Normal que sea público y notorio que miembros de la élite militar integran un cartel de drogas conocido como el de los Soles. Normal que desde las alturas de las instituciones del Estado se trafique droga y se convengan alianzas con las corporaciones terroristas más peligrosas del mundo. ¿Cómo se puede hablar de normalidad en un país cuyos centros de salud están colapsados? ¿Quién le explica esa fórmula de normalización a los padres de los niños que se están muriendo porque no se les puede realizar un trasplante de órganos? ¿Quién le da la cara a los enfermos renales que no tienen cómo resolver sus servicios de diálisis? Es obligación de todos los venezolanos decentes desenmascarar a estos ilusionistas de mala factura que, por razones inconfesables, se dan a la penosa tarea de querer mostrar, vender e instalar una mentira. Bueno, son las palabras de Antonio Ledesma sobre esta situación. Yo también digo, es normal que, por ejemplo, en Puerto Ordaz, en el estado Bolívar, en el oriente venezolano, que está al frente de los ríos más grandes de Venezuela, el Orinoco por un lado y el Caroní por otro lado, y Puerto Ordaz está allí como una yunta, no haya agua. Es normal que rodeado de los principales ríos de Venezuela, Puerto Ordaz no tenga agua. Eso no es normal tampoco. Agregué yo mi pedacito de no es normal. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. ¿Qué tal? 100 botellas de Olpar se piensa meter Jennifer Mora para olvidar un amor. Pues esto es increíble, ¿no? Pero bueno, cada quien tiene su manera de lidiar con el despecho, ¿verdad, don Víctor? Ahí está la gente. Entonces, con este tema iniciamos la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Tenemos que recordar que estamos en enlace con nuestra emisora hermana Radio Delfín. También estamos en enlace con La Voz del Río Arauca y demás emisoras y amigos que se plegan con nosotros en este horario para llevarles a ustedes la amplificación de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Recuerda, estamos en redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook, Siempre Venezuela Radio. Y también tenemos nuestra propia página web, Siempre Venezuela Web, siemprevenezuelaweb.com, siemprevenezuelaweb.com, en donde hacemos análisis, ampliamos informaciones, producimos más contenido en relación a los diversos temas de la realidad venezolana, con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes. También esas son oportunidades que tienen ustedes para hacernos llegar sus comentarios, sus señalamientos, sus videos, sus informaciones, sus comentarios en síntesis, todo aquello que nos pueda servir para la producción y ampliar la producción de este programa. Como siempre lo hacemos, repito, con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes. Si usted está en Venezuela, me está escuchando, prepárese, yo le tengo una recomendación. Estamos en momentos previos a la reconversión monetaria, la tercera reconversión monetaria en Venezuela, en donde se han eliminado ceros como arroz, 0, 0, 0, 0, para tratar de darle una imagen de normalidad en un país en donde la hiperinflación ha comido realmente la economía venezolana y donde la moneda, por la impericia y por la falta de claridad y cumplimiento de la ley, ha permitido a un banco central entregar el manejo de la moneda a un gobierno de facto. Entonces, por culpa de la actitud irresponsable en el manejo de la política monetaria por
parte del Banco Central de Venezuela. Ocurren cosas como esta. Vamos a la tercera reconversión monetaria del país. Esto va a ser a partir del 1 de octubre. El 1 de octubre, este viernes, va a empezar el proceso de reconversión monetaria en Venezuela. Al respecto, la vicepresidenta del régimen de facto, Delcy Rodríguez, ha informado que a partir del jueves 30 de septiembre la Banca Nacional entrará en una pausa operativa debido a la reconversión monetaria que entrará en vigencia el 1 de octubre. Ella ha señalado que esa medida de pausa, en donde no va a haber ningún tipo de operación financiera entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana del viernes 1 de octubre, permitirá ajustar lo que haya que ajustar para esta nueva reconversión monetaria. Estamos a pocos días y pocas horas de este proceso con la nueva expresión monetaria. A partir del jueves 30 de septiembre, la banca entrará en una pausa operativa, es decir, durante algunas horas va a estar sin sistema digital para el uso de la población. Explicó que los sistemas de los distintos bancos públicos y privados se van a ir incorporando gradual y progresivamente a partir del 1 de octubre y esto va a permitir que esté a disposición de la población el día lunes de la próxima semana. La funcionaria también anunció que desde el 4 de octubre al 10 de octubre, pese a que es una semana radical por la pandemia del coronavirus, la banca abrirá sus puertas para facilitar todas las transacciones que necesita hacer la población venezolana. Afirma que se estableció a través de su DEVAN los criterios que se deben respetar para que puedan operar entre el 4 y el 10 de octubre. En este sentido, dijo que también los bancos ya cuentan con los billetes de 5 y 10 bolívares de la nueva expresión monetaria. Y el 90% de la nueva familia de billetes ya está llegando durante estos días a la banca nacional. Es decir, todo el mundo tendrá los nuevos billetes de la denominación sin los 6 ceros. Imagínate tú, eliminarle 6 ceros a la moneda venezolana para que pueda tener un valor más o menos aproximado. Pero mi recomendación es que si usted tiene pagos que hacer por servicios, por algún tipo de pago por el sistema bancario, alguna deuda que usted necesite y deba cancelar para el 1 de octubre, hágase un favor, cancélela hoy, cancélela mañana. Trate de pagar todas estas cosas hoy o mañana para que su dinero no pueda caer en algún error del sistema financiero o algún problema informático como el que hemos vivido recientemente. Así que pague sus deudas antes del 1 de octubre para que esté tranquilito y pague con la vieja moneda y listo, y se acabó el problema. No espere hasta después, porque si usted tiene el efectivo, va a tener que pagar con 6 ceros menos y ahí le va a enredar la vida tratando de sacar los cálculos de cuánto es. Y si la tiene como dinero electrónico ya en su cuenta, pague también para que se evite el potencial colapso en el sistema financiero por esta nueva medida tomada por el gobierno. Hay que tener controles, hay que ser precavido frente a esa realidad de un gobierno que ha sido maula en todo, y no me extrañaría que hubiese algunos problemas durante estos próximos días con el proceso de incorporación de las nuevas monedas a Venezuela, el nuevo cono monetario, que no es ni tan nuevo, es la misma cara de Bolívar con diversas denominaciones. Ya se dejaron incluso de poner héroes de independencia, de poner situaciones de historia de Venezuela, ya se dejaron de eso. Ya ahora el único rostro que va a aparecer en esa moneda es el rostro de Bolívar y la denominación de cuánto cuesta, cuánto vale cada papel de eso que emitan. Y sea prudente. Le reitero, sea prudente. Pague sus deudas antes del 1 de octubre para que no tengan mayor problema con eso. Y vámonos a ver este trabajo presentado por nuestro compañero de este reporte de Carlos Zucátegui, el Miura, desde la Guajira Binacional. Saludo cordial, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Zucátegui, el Miura, la voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre.
También nos pueden escuchar, nos pueden leer, pueden estar atentos en todas nuestras redes sociales, en la www.siemprevenezuelaweb.com. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco y a todo ese gran equipo de producción. En la costa atlántica Caribe, el ladrón en moto muere tras sufrir accidente de tránsito momentos después de cometer un atraco. COVID-19 en Colombia, 1.740 casos nuevos en este último fin de semana. Llegaron más de 1.2 millones de vacunas anti-COVID de Johnson & Johnson a Colombia. Autoridades de Riohacha continúan desplegando caravanas de seguridad. Socializan ruta para orientar niños y adolescentes sobre sus derechos sexuales y reproductivos en La Guajira. Líderes de comunas se oponen a intervenciones de funcionarios de la Secretaría de Salud. Posible exploración y explotación de cobre en las aguas suscita reacciones a favor y en contra. Es una polémica desde hace muchos años, sobre todo en los sectores de la zona de La Guajira Sur. Sigue la polémica en La Guajira sobre el caso del No es un Peacock, sino un evento para un artista como los Yaide del Tremendo, organizadores del evento en Riohacha con el picotazo. Cierran sedes de la Cámara de Comercio en Villanueva y San Juan del Cesar. Dibuya sede de la Feria Ciudadana, acércate en equipo por lo público. Luis Patiño, campeón con los Rays en la división este de la Liga Americana. Avanza instalación de 1.016 megabolsas para cerrar boquete en La Mojana por las inundaciones. Delegación del presidente Maduro llegó a México con carteles en defensa de Alex Saab. Los vientos máximos del huracán San aumentaron a 220 kilómetros por hora. 80 viviendas destechadas en el Caribe, en el sector Juan de Acosta, por la intensa lluvia y fuertes vientos. Obras de recuperación del muelle de Puerto Colombia entran en la recta final. Hoy los bandidos tienen más derechos que la gente y la fuerza pública, lo dice el alcalde Barrera. Colombia recuperó el 60% de las frecuencias internacionales aéreas que tenía antes del COVID-19. En la costa Caribe, más de 100 tortugas son examinadas por veterinarios antes de recuperar su libertad. 19 celulares y libretas con anotaciones de víctimas de extorsión se encuentran en la cárcel Modelo. Natalia Jiménez graba vallenato con Jorge Celedón ante la nueva edición de Mire Revista. Sindicato de monómeros pide ayuda al presidente Iván Duque Márquez para salir de la crisis. 3 soldados fallecieron al caer en campo minado. Los 70.000 millones de pesos del caso Mictir terminaron en gastos de apartamento, carros, préstamos y fiesta. Transmetro anuncia que reactivó su operación tras los bloqueos en Barranquilla. Ataque sicarial deja persona muerta en la frontera colombo-venezolana de la ciudad de Maicao. También Maicao estará presente en Reinado Infantil Nacional del Folclor. Este sábado pasado, en Uribia y Manaure estuvieron sin energía por más de 8 horas. En Barranca, La Guajira, se trabaja para evitar embarazos a temprana edad. Se recrudece últimamente ola delincuencial motorizada en Fonseca. En Valledupar, expendedores de carne se quejan por remodelación del mercado público de Valledupar. Mercaupar señala que la obra se realizará por parte de la administración municipal para dar cumplimiento a las normas establecidas por el INVIMA. Graves diferencias por la herencia de Martín Elías. Se vuelve polémica. Selección Cesar de voleibol femenino alista su debut en torneo Interliga. Boxeadora cesarense logró oro en campeonato nacional de boxeo. El Cesar entre los departamentos con mayor desnutrición infantil. Falencias del alcantarillado pluvial ponen en riesgo a Valledupar. En el Cesar, las elecciones de juntas de acción comunal se realizarán en noviembre. Controversia entre Dioniso Díaz y Rafael Santos por la herencia de Diomedes Díaz. En esta ocasión la discusión se dio por el tema de la sucesión de sus bienes, motivo por el cual entraron en controversia 2 de sus hijos. Caribe colombiana, costa atlántica, Cartagena de Indias.
El río Cauca se llevó 14.800 toneladas de arroz en La Mojana. En el departamento Bolívar han aplicado el 94% de las vacunas recibidas. Habitantes de Simití reciben ayudas humanitarias por las fuertes lluvias. Departamento Bolívar presente en el encuentro regional Ciencia y Territorio. Ya van 9 décadas de María Narcisa Bustillo, la mente detrás de las famosas galletas María Luisa. María Narcisa Bustillo creó una receta que se ha convertido en patrimonio de San Juan Nepomuceno y que endulza los paladares del mundo. Peaje de Turbaco se mantiene abierto por manifestantes. Cartagena de Indias reporta 40 casos nuevos y 0 fallecidos por COVID-19. Golpe contra el Clan del Golfo, capturan a 17 integrantes. En la costa Caribe, 111 semisumergibles han sido incautados desde el 2018. Accidente de helicóptero que cubría ruta entre Puerto Berrío y Bogotá, 0 heridos. Enviaron a Tommy Masacre y a Juan Manuel Borré a la picota. Energía y Paz encabezan las quejas ante los superservicios en Magdalena, en Santa Marta, su capital. Cerca de 13.000 personas han sido víctimas de la violencia sexual en Colombia. Parque de los Novios en Cartagena también y en Santa Marta recibieron la desinfección, ornato y pintura. Nos vamos con el Caribe Sur, Montería, Córdoba. 3 muertes asociadas a COVID-19 y 34 nuevos contagios reportó Córdoba. Por disposición en Montería del Ministerio de Salud, las vacunas se aplicarán con intervalo de 84 días. Pavimentación de la vía de acceso a Villa Caribe con un 35% de avance se entregará en diciembre. También, al igual que el tramo 2 de la vía de acceso a Puerto Escondido, sería entregado en 90 días. Montería aprobadas vigencias futuras por 29.000 millones de pesos para inversión en las vías urbanas. Y recuerde también, tanto Alan, Nancy, que ya está en la feria y en buena marcha del Mercado Central de los 4 Patios. Selección Colombia ganó medalla de oro en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco. Hace 5 años se firmó el acuerdo de paz entre la FARC y Colombia. Restos exhumados del cementerio de Dabeiba fueron entregados a su familia. Solo el 24% de las mujeres gestantes habilitadas se han vacunado contra el COVID-19. Y ya para una preocupación más sobre la situación migrante, Alan, Nancy, es que en el promedio van 180 migrantes se están devolviendo de Necoclí a Medellín cada día. Algo bastante grave, solamente hay un 2.3% de venezolanos que se están regresando por otras vías para salir de Colombia. Al igual que por las graves causas que está sucediendo en los tapones del Darién. Señores, nos despedimos, será hasta mañana. Carlos Uzcategui, El Miura, la voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Bueno, ese fue el primer reporte de Carlos Uzcategui, El Miura, desde La Guajira Binacional. Sí, es bastante preocupante la situación de Necoclí. Allí hay un grupo de emigrantes que han intentado pasar el tapón del Darién. Esta selva que divide prácticamente a Panamá y a Colombia. Pero esto se ha vuelto muy peligroso. Recientemente, solamente la semana pasada, las autoridades panameñas detectaron un cementerio de cuerpos que se encontraban allí en una zona de la selva y por lo menos han logrado recoger 10 cadáveres de esta zona, lo que habla de la inseguridad que es atravesar esta región en este momento. Y sobre todo con la presencia de grupos violentos. Se dice que hay bastantes grupos delincuenciales en esta zona. Y les hablaba de nuestra página web, siemprevenezuelaweb.com. Les recomiendo que la leen, la visiten de vez en cuando. Ahí tenemos algunos trabajos muy buenos preparados por nuestro equipo de redactores, productores de contenido que nos han hecho esta página muy ágil. Allí tenemos, por ejemplo, este artículo del día de hoy. La dictadura fabrica en redes sociales tendencias de cara a las elecciones de noviembre. Mucha de la información que llega sobre
presuntos opositores atacando a opositores en Venezuela es generada por las fuentes de estas redes sociales, los manipuladores de estas redes sociales que pretenden de alguna manera sembrar el desánimo en la población venezolana. Y esto, pues en algunos casos ha sido muy efectivo, pero hay que alertar, hay que estar pendiente. No toda la información que se maneja en redes sociales y que enfrenta opositores contra opositores es verdad. Así que hay que tener mucho cuidado. Se manipulan las redes, se establecen estrategias. Hay grupos de troll, grupos de ataque. Hay grupos de supuestos opositores que se hacen pasar por los mismos para penetrar las redes y atacar y agredir. Sepa ustedes que todo esto lo existe, pero este es un trabajo que ha preparado nuestra gente de producción allí de contenidos en nuestra página web. La dictadura fabrica tendencia en redes sociales de cara a las elecciones de noviembre. Y hay otros artículos como la contaminación por plástico y residuos de petróleo gana la batalla en las playas venezolanas. Los chavistas se entrenan con armas de guerra dentro de una refinería. 3 elefantes rojos del régimen que le costaron caro a los venezolanos. ¿Podrá Venezuela reactivar su industria metalúrgica? Y el redondeo de la nueva expresión monetaria aumentará los precios del gas, la gasolina y el transporte. Toda esta información en siemprevenezuelaweb.com, así que les recomiendo, escuche el programa, dése su paseíto por la página web y consiga información, más información de Venezuela, siempre Venezuela. Y creo que llegó el momento de irnos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en el programa. Oye, qué tema tan bello este. De verdad que empezamos muy bonito con el tema Onda de Ricardo Montaner y cerramos el programa con este último tema, Cuando quieras quiero, de Felipe Peláez. De verdad que suena hermosísimo ese tema. Y a esta hora pues nos hemos dado el lujo de ir muy suavecito en este programa durante la jornada del día de hoy, llevándoles a ustedes, como siempre, información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Por allí me están recordando que a pesar de que es más nueva, está vigente nuestra página Siempre Venezuela en YouTube. También tenemos en YouTube Siempre Venezuela, así que usted la puede buscar por Siempre Venezuela. Ahí están los videos colgados, videos subidos recientemente, así que yo les pido, suscríbanse también a nuestra página Siempre Venezuela en YouTube, nuestra cuenta oficial Siempre Venezuela, para que usted tenga también más información sobre Venezuela. Y hay varias cosas buenas que vienen por allí, varias cosas buenas que vienen por nuestros canales YouTube, nuestros canales digitales y nuestras redes sociales. Vienen algunas cosas interesantes que poco a poco se los vamos a ir anunciando. Cumplimos un año. Recuerdan ustedes que cumplimos un año, pero este fin de semana, el sábado, pues estuvimos en la Biblioteca Pública de la ciudad de Cúcuta, hicimos una reunión entre amigos y ahí conversamos un rato y escuchamos muy buena música venezolana que nos trajo el grupo Con Amor a Venezuela, que siempre estaba allí y nos trajo pues esta música. Ellos son músicos de arpa, cuatro y maracas y estaban y trabajan en las calles de Cúcuta. Los llevamos a nuestra actividad y pues, todos los comentarios generales fueron buenos, ¿no? Un buen grupo de música de arpa, cuatro y maracas que nos animó durante el rato que estuvimos allá en la Biblioteca Pública, digamos reunidos con los amigos, celebrando este primer aniversario del programa Siempre Venezuela. Como siempre, pues viendo otras cosas que también podemos hacer a futuro. Le estuvimos comentando hace algún rato sobre alguna recomendación particular en relación al tema de la reconversión, pero tenemos unas recomendaciones un poco más amplias que hace el economista Hermes Pérez. En su cuenta de Twitter, Hermes Pérez ha señalado varias cosas que son de sentido común, pero que vale la pena repetirlas. Por ejemplo, usted no se le ocurra visitar para una diligencia una agencia bancaria el día 29 de octubre, es decir, el jueves próximo. Usted va a ir a perder su tiempo porque los bancos van a estar muy ocupados, muy colapsados en sus servicios y además que usted corre riesgo porque si usted se pone a hacer una transacción financiera el día jueves, cualquier cosa puede pasar.
Así que tome más bien su previsión. Si va a hacer algo, hágalo entre hoy y el miércoles, para que su cuenta esté preparada ya para el cambio. No se le ocurra ir al banco el jueves porque va a estar complicada la cosa. También aproveche y pague los servicios que puede y recargue su saldo telefónico con montos superiores a lo normal si es posible. Es lo que recomiendan las prestadoras de servicios de telecomunicaciones. Es posible que se observe algún ajuste o redondeo en los precios. Tome sus previsiones, así que son recomendaciones que hace el economista Hermes Pérez para todos los venezolanos, preparándonos para la reconversión monetaria, la tercera reconversión monetaria. La reconversión, recuerda Hermes, no detendrá el ascenso de los precios ni del tipo de servicio. Así que no piense usted que porque van a cambiar la moneda y porque 1 millón de bolívares de hoy va a pasar a costar 1 bolívar, ni 2 millones va a pasar a costar 2. No crea usted que se paró la hiperinflación. No. Esté claro que el proceso sigue porque ellos no han corregido para nada las causas que han generado la hiperinflación, ni parece tener intenciones de corregirlo. En todo caso, pues, tenga eso en cuenta, y eso no va a significar que usted va a tener más plata. No, para nada. No significa que usted va a tener más plata. Va a tener la misma cantidad de dinero que tenía con 6 ceros menos. Así que tome sus previsiones, tome en cuenta que los comercios, las industrias van a hacer ajustes también en su esquema de precios. Y esto pues también puede reflejarse en el redondeo. A lo mejor lo que hoy cuesta 938 millones de bolívares pasará a costar 900 o 1.000 bolívares. Podrá costar. Por ese ajuste de redondeo que siempre lo tiran es hacia arriba y nunca hacia abajo. Así que prepárese, porque lo que viene es un periodo así medio dificultoso mientras se ajusta la economía a lo que está pasando. Y también lo que dice Hermes Pérez, en guerra avisada no mata soldados, así que pendiente de lo que van a hacer con su dinero. Recuerde que se acerca época decembrina, época de elecciones, eliminación de exoneración arancelaria y ajuste por redondeo. Todo lo que de alguna manera pueda tener usted dudas, trate de aclararlo antes del proceso, trate de hacer los pagos antes del proceso para que no tenga mayor problema después. Y seguimos acá en Venezuela siempre Venezuela. Vamos a escuchar, ¿les parece? El reporte de Oliver Luyano, el segundo reporte de la tarde de hoy. Escuchemos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Mis amigos, estamos en este recorrido de la noticia, tanto en Colombia como en Venezuela. Y como ustedes conocen, se ha presentado pues el panorama electoral. Ya para el 21 de noviembre se realizan las elecciones regionales. Y en este momento estoy con Clemente Hernández, dirigente del partido Primero Justicia en el estado Aragua, específicamente en el municipio Girardot, y queremos conocer de su parte lo que ha acontecido en este estado con respecto a todo lo que ha sido la inscripción de las candidaturas. Clemente, ante todo, muchas gracias por aceptar conversar para Siempre Venezuela. Bienvenido. Gracias, Oliver, por la invitación a tu programa. Quiero felicitarte porque el programa está siendo oído y visto acá mucho en la ciudad de Maracay. Bueno, mira, la situación que se nos ha venido presentando, que no es nueva, pues lo primero que debemos saber es que estamos en dictadura y que, visto que es una dictadura, nunca una elección va a ser fácil para los elementos que participamos en contra, adversamos al gobierno. Entonces, una de esas situaciones que se nos ha venido presentando es la situación del dirigente social y político Richard Mardo, quien ha sido objeto de bloqueo por parte del gobierno, del Consejo Nacional Electoral, a través de la Contraloría, y han inhabilitado. Pero la historia, quiero contarte la historia rápidamente, porque realmente Richard no está inhabilitado desde el punto de vista jurídico, es una inhabilitación política. En el año 2017, Richard fue
inhabilitado por no haber hecho una declaración jurada ante la Contraloría Nacional. Él lo inhabilitaron y le impusieron una multa, la cual él pagó, y le dieron una inhabilitación por 12 meses. Esos 12 meses vencieron en el 2018. Pero del 2018 acá han pasado ya 4 años y la Contraloría no ha tenido ni tinta ni computadora para mandar una comunicación al CNE que le diga al CNE, mire, señores CNE, el señor Richard Mardo ya cumplió con su obligación, pagó la multa y también pagó la sanción de inhabilitación por 1 año. O sea que el problema que de Richard es que no ha habido la comunicación de la Contraloría al CNE. Es correcto, esa ha sido la situación y bueno, es una cuestión de voluntad política. Al gobierno no le conviene que Richard participe porque Richard está en la última encuesta, tiene 77% de la audición del electorado. Ahora, la aspiración de ustedes y de Richard Mardo era para la gobernación del estado de Aragua, ¿no? Es correcto, es correcto. En principio Richard arrancó hacia la gobernación. Visto toda esta serie de impedimentos y obstáculos, Richard decidió bajar de la gobernación a la alcaldía de Girardot. Pero tampoco le fue permitido. Y bueno, por ahí tampoco le fue permitido. Andábamos buscando una puerta pues que nos permitiera a nosotros que Richard fuera candidato a cualquiera de las 2 opciones. Lamentablemente no fue así. Ahora, no pudo. Clemente, ¿y esto no pudiera constituir un hecho de que, por ejemplo, las condiciones electorales siguen siendo las mismas? O sea, las limitaciones, utilizar el poder del Estado para atropellar a los candidatos, como se está observando en el caso de Richard Mardo. Sí, claro, las condiciones que ellos en principio habían ofrecido para la participación en este proceso han sido violentadas todas, pues. Pero la oposición decidimos participar porque creo que hemos dejado muchos espacios abiertos y hemos dejado espacios que el gobierno los tome de manera gratuita, sin el beneplácito popular. Entonces nosotros dijimos, si nos van a ganar, que nos ganen en la calle, pero yo sé que nosotros podemos lograr algunos espacios importantes en el país, algunas gobernaciones, algunas alcaldías, que permitan que esos espacios le dé fuerza a la oposición de desarrollo en los próximos días. Recuerden que estamos planificando para el año que viene un referendo revocatorio y necesitamos tener fuerza popular, necesitamos tener poder en los espacios gubernamentales. Ahora, ¿cómo queda, Clemente, la ficha electoral de la oposición en el estado de Aragua? Habidas cuentas, pues, de que no se le permite ser candidato. ¿Quién es el candidato a gobernador y cómo quedan las demás alcaldías? El candidato a gobernador sería el doctor José Trujillo, popularmente conocido como el Negro Trujillo, candidato a gobernador del estado, ¿verdad? Que es el secretario general de Acción Democrática y expresidente del Colegio de Médicos del estado de Aragua. Y en la alcaldía estaría el doctor José Ramón Arias, que es un muchacho de nuevas generaciones que ha venido trabajando mucho el sector social en la parte de asistencia a los niños, ¿ok? Ha tenido un programa exitosísimo aquí en el estado, ya con 37 comedores desde hace 3 años, 4 años viene trabajando en este sector y con el aporte de la empresa privada, con el aporte de asociaciones y fundaciones, mantiene en el estado 37 comedores para niños y algunos comedores mixtos para niños y ancianos en estado de abandono. ¿Y cómo observan ustedes las posibilidades de éxito de la oposición allí en el estado de Aragua? Bueno, nosotros tenemos hasta ahora, mira, los candidatos alcaldes que se han nombrado en cada uno de los municipios, de los 18 municipios del estado, han sido personas que realmente están consustanciadas con la realidad popular, con la realidad política y social del estado de Aragua. Y bueno, tenemos fe y esperanza de que vamos a dar un revolcón en este proceso electoral contra todos los pronósticos que se puedan pensar. Nosotros vamos a salir muy bien. La gente quiere salir a votar, la gente sabe que a través del voto es una alternativa de lucha. Esa situación de Richard Mardo
afecta positivamente al ánimo de la gente o la gente se muestra como que desmotivada? ¿Qué nos puedes decir? Por supuesto que el trabajo nuestro como dirigentes políticos y vendedores de esperanza, tenemos que rescatar ese sentimiento que genera la decepción de que tu candidato, la gente que tú quieres, no pueda ir, ¿verdad? Claro, nunca será igual Richard a otro candidato. Así Richard salga, le levante la mano, camine con él, nunca será igual. Pero sí sabemos que vamos a lograr motivar mucho más a las comunidades y a los electores para que salgan a votar en función de el doctor Trujillo y el amigo José Ramón Arias. De verdad que esa situación, como hemos observado cómo a Richard Mardo se le han cerrado siempre las puertas, ¿no? O sea, el temor porque en algún momento que se le permita va a ganar holgadamente, ¿no? Una posición allí. Es correcto. Ya le han quitado, por lo menos le han quitado 2 gobernaciones y 2 alcaldías, pues el tiempo de lo que es la inhabilitación esta estúpida que le han colocado a Richard Mardo. Con respecto a los diálogos o al diálogo que se realiza en México, ¿han sentido ustedes que eso ha beneficiado el panorama electoral o no se ha avanzado en mucho? No, eso no ha beneficiado en nada el panorama electoral porque recuerda que el sector que está en la mesa son sectores que no están de acuerdo con el proceso electoral. ¿Okay? Hay representaciones, pero el objetivo de esa mesa no es la parte electoral en este momento, sino en estos primeros pasos la parte humanitaria. Y no se ha querido tocar ni presionar a la mesa en función de las garantías que se puedan dar. Tú sabes que no es fácil conversar con esta gente. Ellos cuando ven que hay algo que ya no les favorece, buscan manera de darle una patada a la mesa, como efectivamente lo han hecho en estos momentos, presentando una solicitud de colocar en la mesa de discusiones a Alex Saab como representante en la mesa de diálogo del gobierno. Comentan que van a colocar una foto del señor Saab. Sí, eso es una forma de presionar y de en cualquier momento que le digan que no pueden hacer tal cosa, le dan una patada a la mesa y dicen hasta aquí llegamos, no nos sentamos más, nos están coaccionando. Bueno, Clemente, quiero agradecerte por hacer un stop en tu agenda y atender esta invitación al programa. Agradecido. Gracias, hermano. Estamos totalmente a tu orden. Bueno, mis amigos, estábamos hablando con Clemente Hernández, dirigente del partido Primero Justicia, quien nos mostraba el panorama electoral del estado Aragua. Desde esta zona de frontera reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y ha sido el reporte de Oliver Luyano. De verdad que lo que ha pasado con Richard Mardo es increíble. De verdad que al hombre le han cerrado las puertas y es seguro ganador en cualquier posición en la que se lance en el estado Aragua. Pero tenemos pendiente por allí un video de Luisa Ortega Díaz. Luisa Ortega Díaz, quien es fiscal general en el exilio. Se encuentra aquí en Colombia, pero ella habla también de eso, de lo que está pasando con Mardo y otra gente. Hay que recuperar la confianza. Esto es lo que dice la fiscal general. Soy Luisa Ortega Díaz. Cualquiera que pretenda resolver la crisis política de Venezuela tiene que conseguir que los venezolanos confíen nuevamente en la fuerza del voto como instrumento de expresión ciudadana y en sus líderes como representantes de ese cambio, así como expresar con claridad el propósito de la oferta para los venezolanos, porque solo sacar a Maduro no es ni puede ser la meta, eso sería una consecuencia. Será el resultado de tener una nación consciente de que su voto, con un liderazgo renovado, cambiará las cosas. Confundir las consecuencias con las metas es una estrategia errónea y no propicia la participación alentadora. La tarea de las figuras políticas es inspirar a los ciudadanos, empoderarlos, mostrarles un futuro esperanzador, consolidar su confianza en el poder que representan y construir junto a ellos un entusiasta y decidido apoyo popular que favorezca a los liderazgos democráticos.
Si las personas se dan cuenta de que su voto es útil, efectivo y que puede ser utilizado para cambiar definitivamente las cosas, comprenderán finalmente que la verdadera fortaleza la tienen en sus manos. Para lograr eso hay que trabajar desde ahora y sin descanso en promover la discusión de este tema entre la gente, para que vean con claridad que su voto es el poder real y que al usarlo seremos capaces de cambiar lo que nos propongamos. Es un mecanismo de enorme eficiencia para la liberación ciudadana. Los venezolanos queremos respuestas democráticas conducidas por un liderazgo renovado y renovador, que busque soluciones reales para el país, que resuelva los problemas concretos de los tantos que agobian al venezolano. Bueno, y fue el mensaje de la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz. Y con esta información nos vamos y terminamos nuestra edición meridiana de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, agradeciendo el contacto con Radio Delfín, el contacto también con nuestra emisora hermana, La Voz del Río Arauca, y los invitamos para esta tarde a una nueva edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Gracias.